Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, bienvenidos a esta sección Un Solo Evangelio. Te habla tu hermano y amigo Treni del Rosario. Y el evangelio que corresponde al día de hoy, 14 de febrero. Feliz día del amor y de la amistad, aunque lo festejamos diario nosotros los cristianos. Es el evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 9. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las poblaciones y sitios a donde él había de ir. Pero antes les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. Si entráis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. Si entráis en un pueblo y os acogen, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en él, y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Después de esto, son las exigencias del seguimiento expuestas en el pasaje anterior. Implican ser bautizado en el Espíritu de Jesús y la victoria sobre las tentaciones como lo hizo Jesús en el desierto. La misión viene después de esto, cuando existe la disponibilidad a seguirlo, usando sus mismos medios por amor a Él. Antes de esto no hay misión. Existe tan solo presunción y voluntad de poder. Uno está bajo la bandera enemiga, aunque crea que está militando por el Señor. Es la única vez que Lucas comienza así un pasaje. Esto indica la importancia para la misión del discípulo de seguir el camino del Maestro. De lo contrario, no está habilitado para anunciar el reino, lo impide. Designó el Señor. El mismo término se usa en la sustitución de Judas por Matías. Será apóstol con pleno derecho, pero no por una llamada directa de Jesús, sino por la designación a través de los otros. Así también estos 72 son enviados, apóstoles, con título pleno, aunque no pertenecen a los 12. Su designación la hace el mismo Señor, el Jesús glorificado en la iglesia. Esta misión, que se perpetúa en su nombre a través de los apóstoles, se hace remontar al Jesús terreno y goza de su misma autoridad. Son otros con respecto a los 12. La diferencia no está en el origen ni en la finalidad. Es como la que existe entre las fundaciones y la construcción del mismo edificio. Los 12 que existen ya en el inicio constituyen el enganche con el Jesús histórico, piedra angular y fundamento, y continúa su misión hacia las 12 tribus de Israel, heredero de la promesa. Los 72 la prolongan en el espacio y en el tiempo, y se dirigen a todas las familias de la tierra que en él son bendecidas. 72.
70 en Israel son los ancianos, los miembros del Sanedrín, los traductores de la Biblia y los pueblos de la tierra. Sin embargo, en la traducción de los 70, las naciones de Génesis 10 se vuelven 72. Y los ancianos del Éxodo, capítulo 24, Números, capítulo 11, se convierten en 72 y se agregan Moisés y Aarón. Más allá de la cuestión de si son 72, y el significado es claro, la palabra dada a Israel debe llegar a todos los hijos de Dios, a todos los pueblos. 72 más 12 son 7 veces 12. La totalidad 7 de los hombres es pueblo de Dios. 12. Los envió, aunque por designación y no por la llamada directa, son enviados ni más ni menos, como los 12 y el mismo Jesús. Enviado, misionero y apóstol son la misma palabra, respectivamente española, latina y griega, de 2 en 2. A diferencia de los 12, son enviados de 2 en 2, formando una pareja, tanto por razón de ayuda recíproca, como por motivo del testimonio para su validez. Se requiere la concordancia de 2. Además de 2 que están juntos, testimonian la presencia del hombre que los mantiene unidos. En fin, 2 es principio de muchos, semilla de comunidad delante de sí, es decir, delante de su rostro. Es el rostro de el capítulo 9, versículo 51 de Lucas, diferente de todos los otros. Es el que viene para el juicio, pero se trata de un juicio de salvación a todas las ciudades y sitios. La palabra ciudad en relación con la palabra casa indica lo público en oposición a lo privado. En relación con el lugar indica dónde habita el hombre. Su rostro llega a todo lugar. Es el Señor del universo. Mientras su venida es a todas partes, su acogida está reservada al hombre como individuo o como comunidad, a donde él debe ir. Su venida, que era inminente desde siempre, está ligada al envío de quienes van delante de él. Donde es acogido es también seguido en su viaje como samaritano que va a Jerusalén. Aquel que siempre está a punto de venir, en realidad viene toda vez que nos convertimos a Él y hacemos que su camino sea nuestro. Él está a la puerta y llama. Si uno le abre, comienza el banquete. Su venida quedará cumplida cuando todos lo hayan acogido. Lo que debemos saber es solamente que ahora debemos abrirle la puerta. La mies es mucha y los obreros pocos. Es la conciencia de la pequeña Grey, depositaria del reino, que es destinado a todo el mundo. La responsabilidad del hermano por el cual el Señor murió es el origen de la misión. El amor de Cristo nos apremia al pensar que uno murió por todos. Por eso Jesús pregunta al ex leproso que vuelve: ¿los otros 9 dónde están? El carácter misionero de la iglesia no es fanatismo ni proselitismo, sino conocimiento del amor del Padre a todos y a cada uno de sus hijos. La imagen de la mies recuerda la venida decisiva para el juicio de salvación.
Cada hombre ya es trigo maduro para convertirse en cuerpo del Señor, uniéndose a Él en su camino hacia el Padre. Es interesante notar que el envío de los 72 es a la vez la siembra de la palabra y la cosecha. Este es el momento en el cual el que siembra se encuentra con el que cosecha y ambos gozan de la abundancia de los frutos. La acogida del anuncio, que es la siembra, ya es salvación, es decir, cosecha. Rueguen pues, así como Jesús oró para llamar a los 12, así estos oran para que el Señor designe a Matías en Hechos capítulo 1, versículo 24. La oración, que es comunión con el Padre, es la fuente de la misión, porque es también su finalidad. Como existe la mies, por consiguiente es necesario, como primera cosa, no hacer ni cosechar, sino orar. La unión con Dios es el primer medio apostólico y el más eficaz. Al dueño de la mies, todos los hombres son su mies. Los ama como el agricultor ama su mies. Obreros, la responsabilidad de la salvación, que viene de la fe, que viene del anuncio, así como fue del Señor, sembrador de la palabra, así también ahora es de los discípulos. Son obreros que colaboran en su misma fatiga. Envié. Para ser enviados, debe liberarse de todos los temores, de las falsas seguridades de las que se han hablado en el pasaje anterior. Esto no es una protección humana. Es un don que se da al que lo pide en la oración con insistencia, aunque sienta resistencia contrarias. Como corderos en medio de lobos. Es la modalidad del envío, una misión en la pobreza y en la carencia de todo, que expone y vuelve indefenso, al igual que Él, el Cordero, el Hijo del Hombre, entregado en las manos de los hombres. El Cordero es manso, es útil cuando está vivo, porque proporciona leche y lana, alimento y vestido. Y es aún más útil después de muerto, cuando proporciona piel y carne. Se ofrece como alimento y vestido. Recuerda el Cordero Pascual y el siervo que sufre y que carga con el pecado del mundo. El Cordero sigue siendo siempre así, aunque esté con muchos otros. Muchos corderos no forman nunca una manada de lobos. La diferencia cordero-lobo es la misma que existe entre Jesús, mundo, amor, egoísmo, pobreza, humillación, humildad, riqueza, poder, orgullo. El mundo se comportará con los discípulos siempre como el lobo con el cordero. Solo al final de los tiempos pasarán juntos. En esta historia nuestra, el lobo comerá siempre al cordero, pero éste vencerá y recibirá el poder precisamente porque está degollado. No lleven bolsa ni alforja. La bolsa es la seguridad del rico, contiene sus dineros. La alforja es la seguridad del pobre y del predicador ambulante. En ella recoge sus cosas y la oferta. Pero la única seguridad del discípulo es dejarlo todo y confiar en la palabra del Señor. Esta es la bolsa que no se deteriora, la bolsa y la alforja que son necesarias en el momento de la tribulación.
Por eso debe venderlo todo, incluso el manto, su última seguridad. Solo así posee esa espada que Jesús exige en la hora definitiva. Ni sandalias. El esclavo no lleva sandalias. El apóstol es siervo del evangelio, del cual es deudor con todos. Además, en esta pobreza se ve cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Estos pies tienen la belleza de su esposa, toda hermosa porque es semejante a él, el esposo que la contempla. No saluden a nadie en el camino. No se ha de perder tiempo en salamerías, porque el anuncio es cuestión de vida o muerte. El discípulo obra como Gehazi, el siervo de Eliseo, que no debe saludar a nadie por el camino mientras va a resucitar al hijo de la viuda con el bastón de su maestro. Aquí terminan las prohibiciones que caracterizan la misión en la pobreza y representan su costo. Ahora siguen los imperativos que representan su fruto, que es la paz mesiánica. En el camino del discípulo es el mismo maestro. En la pobreza, en la castidad y en la obediencia, con el abandono de todo vínculo, la renuncia a toda posesión para vivir del don del reino. Esta pobreza es la tarjeta de identidad de la iglesia, que lleva los rasgos del que la ha enviado. La eficacia humana y la eficacia evangélica son inversamente proporcionales la una con la otra. La primera deriva de la riqueza, la segunda de la pobreza. Esta que es fruto del amor al Señor y es condición para seguirlo, es de quien ha descubierto el tesoro. Lo que tú tienes te divide del otro. A él lo que tú das te une al otro. Cuando tienes cosas, das cosas. Cuando ya no tienes nada, te das tú mismo. Solo entonces amas realmente, porque el hombre es lo que da. El que no tiene nada se da él mismo. Sabe amar y vive para el otro, para que el otro viva por medio suyo. Este es el camino a la salvación que desde la eternidad pensó aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos mediante su pobreza. La pobreza es el duro banco de prueba sobre el cual suena la autenticidad del anuncio. ¿Es una moneda verdadera o falsa? No es ciertamente la causa, pero es una condición para la eficacia de la palabra. La misma en la pobreza hace acto para el reino, porque coloca al discípulo con su Señor y hace que el otro realice la experiencia divina de la acogida que se le anuncia. Ella refleja la esencia del Hijo, que recibe del Padre todo lo que Él es y da a sus hermanos lo que recibe. La pobreza y la humildad además son características divinas. Al interior de la Trinidad, cada persona es ella misma, en cuanto es de la otra y para la otra, en un amor recíproco absoluto. Cada persona lo da todo y lo recibe todo. Casa. La palabra encuentra al hombre ante todo en casa. Ella es la madriguera en la cual él habita y satisface sus necesidades de alimento y de amor. Es el primer objeto de preocupación y es la primera que se debe dejar. Ella es también el espacio secreto del hombre en el cual Cristo entra y viene a ser el Señor, llevando sus dones de paz, de perdón, de salvación,
para celebrar el banquete mesiánico. En que entren. La palabra entra en el hombre porque es viva y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos. Ella penetra y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Y el apóstol entra con ella, que ya ha entrado en él y lo ha transformado en sí. Por consiguiente es extraño y necesitado de acogida, como la misma palabra que lleva. Esto de entrar en forma respetuosa como huésped y no como el amo es el principio de la inculturización. Digan primero, la cosa prioritaria en forma absoluta para la casa del hombre es el anuncio del reino. El resto se dará por añadidura. El único poder del discípulo es la debilidad de la palabra anunciada, fuerza de Dios para quienes creen. Su impotencia es el mismo poder de aquel que quiso salvar con la necedad del anuncio. Hay que acogerla como palabra de Dios, como es verdadera, que siga actuando en los que creen. Toda misión tiene como finalidad obtener la obediencia de la fe a esta palabra. La importancia y la urgencia de ese anuncio la comprende solamente el que ha instruido el misterio del amor de Dios al hombre. Si en los versículos 3 y 4 se subraya la acción del discípulo, que es no obrar como los lobos, aquí se subraya el decir. El hacer y el decir son las dos características del hombre. Hay que estar atento a no quitarle a la misión una de las dos dimensiones. Paz es el anuncio del ángel en el nacimiento de Jesús. El de los discípulos lleva a la Navidad en el alma. Cristo nace en el hombre que lo acoge. La palabra paz en la Biblia es sinónimo de toda bendición de Dios. El shalom, que es saludo y augurio, deseo y expectativa del hombre, es fruto del Espíritu de Jesús, Hijo de la paz. Es lo contrario del hijo de la ira. Es una persona dispuesta a aceptar la paz y a dejarse engendrar por ella. Reposará. Se dice del Espíritu que desciende de lo alto y encuentra reposo. La paz no encuentra paz hasta cuando es acogida. El reposo de Dios, que es amor, es ser acogido por el hombre. Se volverá. La palabra es como una flecha. Si encuentra un corazón duro, no entra. Si es desviada y rechazada, hiere al que la ha lanzado. Pero solo de la herida del corazón de quien ama nace el amado. A ustedes. Continúa de este modo los discípulos la pasión de Jesús por el mundo. La palabra de Dios irrevocable no vuelve atrás sin efecto. Si es acogida, lleva a Dios al hombre y su descanso en él. Si es rechazada, recae sobre el que la ha pronunciado. Permanezcan. La casa viene a ser una morada donde encuentra acogida tanto la palabra como el hermano que la anuncia. Comiendo y bebiendo, esta situación, la de morar juntos, es alimentada y alegrada por la comida y la bebida, que ya es anticipo de la del reino. Es la Eucaristía. Nace la comunidad cristiana, la fraternidad que vive del don del Hijo. Lo que tengan, donde el amor es acogido, nace la capacidad de dar. Como Cristo
se entregó y los discípulos lo dieron todo para anunciarlo. Así el que acoge el anuncio corresponde a su vez dando de lo suyo. Entra en el círculo de los discípulos, de quien lo da todo y se entrega a él mismo. Porque el obrero merece. La verdadera recompensa para el obrero es suscitar esta capacidad de dar. La recompensa del que evangeliza es la misma alegría del Padre al ser correspondido por los hijos en el amor. Está asociado a la alegría de Jesús, el Hijo. Él predica gratuitamente el Evangelio para participar de la gratuidad del amor del Padre. No vayan de casa en casa. El sentido literal es el de no ir en busca de otros alojamientos, incluso para evitar multiplicar los saludos con la correspondiente pérdida de tiempo. El sentido profundo es que cada casa que acoge la palabra se convierte en habitación estable de Dios, arca del Altísimo, como María y la Iglesia. La multiplicidad de las acogidas no multiplica, pero amplía la única casa de Dios en el aumento de los hermanos. La paz de Dios no transmigra ni se fracciona. Crece con el crecimiento de los hijos que la aceptan. Ciudad. La casa es lo privado y lo personal. La ciudad es lo público y lo social. También aquí entra la palabra. La identidad cristiana tiene ciertamente una relevancia de tipo político, pero hay que estar atentos a los integrismos. El cristianismo no busca el poder de ningún tipo. La paz entra y convierte ante todo el corazón del hombre a la humildad de su Señor. En la medida en que se ha convertido, es capaz de relaciones nuevas. Es necesario guardarse de hacer la hipótesis de una civitas cristiana de tipo milenarista. Lucas la excluye no ciertamente por falta de fantasía, sino porque es contraria al principio de la encarnación. Dios ama este mundo pecador. Jesús no hace un mundo más limpio ni corta para él una tajada, sino que lo salva, testimoniando el amor del Padre precisamente para este mundo que sigue estando aún en las manos del maligno. El reino siempre es algo sin importancia ante los ojos mundanos. Es la pequeña grey y puñado de levadura oculta en la harina. Es sal que da sabor y luz que ilumina. No se quiere convertir el mundo en un inmenso salero ni en un faro enorme. Toda pretensión de ciudad cristiana está siempre bajo el juicio de la cruz de aquel que fue crucificado fuera de las murallas, rechazado por el poder político, religioso, económico y cultural. Más que suministrar recetas acerca del modo de manejarlo, él desenmascaró su impotencia salvífica. El cristiano está en el mundo, pero no es del mundo. Toda civitas cristiana, en cambio, está siempre de un modo bufo, fuera del mundo y estúpidamente del mundo. Todo compromiso serio en el mundo es testimonio de que uno no es del mundo. Los reciban. La ciudad que acoge vive relaciones nuevas. En la iglesia, la comunidad en la que existe la reciprocidad de la acogida, testimonio del mundo nuevo en el mundo viejo, lugar donde todos los hombres pueden celebrar la salvación. Coman lo que les pongan. Comer significa vivir. El discípulo vive de todo lo que
que se le presenta sin prohibiciones. El ángel le dice a Pedro: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano, en Hechos capítulo 10, versículo 15 siguiente. El evangelizador no tiene prohibiciones teológicas, culturales, políticas, sociales ni religiosas. Cada hombre es amado y purificado por la sangre de Cristo, rescatado a un precio muy alto. Cada cosa en sí es buena porque viene de Dios. Basta usarla correctamente y con acción de gracias. La única limitación a la libertad es la conciencia del hermano más débil. La iglesia tiene la capacidad de comer y asimilar todo. Es católica y puede hacerse todo a todos como Pablo para ganarlos a todos a Cristo. Porque Él es el Señor de todos. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Todos ustedes, y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Este problema siempre ha sido grande, la iglesia, y toca su esencia. La iglesia es tan libre de inculturarse cuando está vinculada a su Señor y a Él solo. Curen a los enfermos. Con esta actitud libre uno puede asumir el cuidado de todos los hombres, de todas las ciudades que están enfermos de una única enfermedad que lleva al sepulcro. Jesús manda curar a los enfermos para lograr verdadera curación. El reino de Dios está cerca de ustedes. El reino de Dios, muy modesto, es acoger la paz y al que la trae. Y esto es curar a los enfermos. Es un corazón nuevo que vive bajo el signo de la acogida y del don. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.